Buenas noches, amigos por Israel, nuevamente juntos para compartir una conferencia sumamente importante. Inicialmente esta conferencia iba a versar sobre otro tema, pero los hechos que ocurrieron en Israel nos han hecho pensar de que teníamos que cambiarla y es por el motivo por el cual todos estamos muy preocupados por lo que está pasando en Israel y Medio Oriente. Hoy tenemos como invitado especial a Mario Sinai. Mario Sinai nos va a hablar sobre específicamente qué está pasando ahora en Israel y a dónde vamos. Y va a hacer unas reflexiones de un argentino, él, Mario Sinai, que desde hace muchos años hizo Aliyá y vive en Israel, en la ciudad de Ashkelon, que es la ciudad más bombardeada de Israel. Mario estuvo 22 años sirviendo en el ejército en Tzahal bajo el cargo de grado mayor y fue el oficial de educación en la franja de Gaza entre la primera y la segunda intifada. Creo que no hace falta más presentaciones, todos queremos escucharlo a Mario. Mario, en nombre de Amigos por Israel, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Sé que estás haciendo un gran esfuerzo en Israel, es la 1 de la mañana y bueno, acá a la 1 de la mañana estaríamos durmiendo, pero a vos te vemos fuerza y con ganas de contarnos qué es lo que está pasando en Israel. Así que muchísimas gracias y te cedo la palabra para toda nuestra audiencia. Vayan haciendo las preguntas por chat que quieren hacer, que después de la locución de Mario yo le iré preguntando lo que ustedes me transmitan. Mario, muchas gracias. Te cedo el micrófono. Bueno, gracias Simón y también gracias a Raúl por la invitación. 3 observaciones preliminares. Primero, que no soy un vocero oficial, ni de Israel, ni del ejército de Israel, sino estoy presentando mi opinión personal y mi vivencia personal del conflicto que estamos viviendo. Lo segundo, y eso en general yo lo creo, que cuando se habla con un israelí, el israelí tiene que identificarse, tienen que saber con quién están hablando. No es lo mismo si están hablando con una persona de izquierda que con una persona de derecha. Y tenemos que saber con quién estamos hablando, porque muchos de los temas son temas políticos, no todos. Entonces, tratando de mantener la objetividad en todo lugar que sea posible, yo me identifico en el centro izquierda de Israel, soy un socialdemócrata y soy un opositor a Bibi Netanyahu. Opositor no fanático, un opositor de aquellos que reconoce muchas cosas excelentes que ha hecho el primer ministro, pero soy opositor a Bibi Netanyahu. Y lo digo abiertamente para que quede claro y que sepan con quién están hablando. Y lo tercero que quiero decir antes de comenzar el tema es no buscar respuestas sencillas a problemas complejos. Y lo que está pasando en estos momentos es verdaderamente algo muy complejo. Y no hay respuestas sencillas de blanco y negro, sí o no, a lo que está pasando. Entonces, para comenzar, voy a poner un PowerPoint muy chiquito, porque tenemos que contextualizar lo que está pasando y tenemos que poner un punto de partida. Entonces, si me permiten, el punto de partida es este. Lo único, Simón, confirme que se ve en pantalla. ¿Sí? Sí, se ve, Mario, se ve, perfecto. Perfecto. El punto de partida que quiero partir es este. La resolución de Naciones Unidas para la partición del mandato británico de Palestina, como todos sabemos, el 29 de noviembre de 1947. Este es el mapa. Las Naciones Unidas decidió dividir al terreno que estaba bajo el dominio del mandato británico en 2 partes, una al Estado judío y una un Estado palestino. Lo que está en verde era el Estado judío y lo que está en naranja era el Estado palestino. Cuando Jerusalén quedó como ciudad internacional y la ciudad de Yafo, que aquí equivocadamente figura en naranja, también es violeta porque también quedó internacional. O sea que toda la Judea y Samaria, una parte de la Galilea y gran parte, toda la franja de Gaza,
y otras partes más, como ustedes pueden ver aquí donde estoy marcando en el sur, todo esto pertenecía a los palestinos. Les recuerdo a todos de que nosotros, los judíos en el mundo, lo festejamos, salimos a las calles y lo bailamos. Teníamos un Estado y estábamos contentos de compartirlos con los palestinos. Era complicado, pero salimos a las calles a bailarlo y lo festejamos. Aquí tenemos nuevamente el mapa de la partición. ¿Y qué pasó desde que terminó la guerra de la independencia y hasta la guerra de los 6 días? Como ustedes pueden ver, Israel conquistó en la guerra de la independencia la Galilea, unas partes de Judea y Samaria, y una parte acá en el sur de la Franja de Gaza. Pero la Franja de Gaza que conocemos el día de hoy, y Judea y Samaria, quedaron bajo manos de los árabes. Judea y Samaria fue tomada por Jordania, digámoslo claramente, fue ocupada por Jordania. Y la Franja de Gaza fue tomada, ocupada por Egipto. ¿Por qué no se creó el Estado palestino en esos años si los territorios eran de ellos? ¿Por qué se los llevó Jordania y por qué se los llevó Egipto? Es una pregunta que tiene que estar abierta. Era de ellos. Y efectivamente fueron utilizados los palestinos como carne de cañón. En la guerra de los 6 días, Israel conquista, toma, libera, depende de qué punto de vista uno lo quiere llamar, toda la Judea y Samaria, toda la Franja de Gaza, las alturas del Golán y el Sinai, como conocemos. Durante ese periodo, del 67 al 2005, llegamos a la Franja de Gaza, que aquí la tenemos geográficamente ubicada en el mapa, y Israel comienza un proceso de colonización, de poner ciudades en el norte, Dugit y Erez, Netzarim, y en el sur, Gush Katif. En total, 7.500 colonos y 23 ciudades, aldeas judías dentro de lo que fue, la Franja de Gaza. Si volvemos otra vez a este mapa un poquito y damos una pequeña explicación sobre la Franja de Gaza y todo esto para contextualizar. La Franja de Gaza tiene 51 kilómetros de largo, como ustedes pueden ver, sobre el mar Mediterráneo, 51 kilómetros de largo, 6 kilómetros de ancho en la zona norte y en la zona fronteriza con Egipto llega a tener 12 kilómetros de ancho. La superficie de la Franja de Gaza es de 360 kilómetros cuadrados. Nada más, repito, 360 kilómetros cuadrados. En esa zona hay 1.910.000 palestinos. Repito, 1.910.000 palestinos que no son ciudadanos del Estado de Israel. Y los problemas principales, obvios, que surgen de lo que estoy diciendo, es una superpoblación, pobreza, desempleo y una gran dependencia de Israel, tanto a nivel de trabajo, pero especialmente agua y electricidad. Pues Israel, por temas humanitarios, le da a la Franja de Gaza agua y electricidad, sin eso no podrían vivir. Podríamos preguntarnos por qué no se lo da a Egipto, pero dejémoslo eso para unos minutos más adelante, ¿ok? Y podríamos preguntarnos por qué tenemos que darle agua y electricidad a nuestros enemigos. Bueno, Israel es un país humanitario que quiere tener también no solamente una superioridad militar, sino también una superioridad moral. Entonces, Israel abastece a la Franja de Gaza de agua y electricidad, como estoy diciendo. Muy bien. ¿Dónde viene el cambio? El cambio viene, y aquí ya corto la presentación. El cambio viene en realidad con el gobierno de Ariel Sharon en el año 2005. Ariel Sharon decidió, la retirada unilateral de la Franja de Gaza, se llamó en su momento la desconexión, sin acuerdo con los palestinos. O sea, unilateralmente. Entre el 1 y el 12 de septiembre del 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza. Y aquí, por favor, el primero de los mensajes. Cada vez que la prensa palestina nos miente
y nos dice que la Franja de Gaza está bajo ocupación, Israel se retiró. Retiramos a todos los colonos, retiramos a todas las sinagogas, a todos los cementerios. Cuando estábamos adentro nos ocupaban de ocupantes y ahora que no fuimos, nos pidieron que nos vayamos, no fuimos. Fue tremendamente difícil, quizás lo más difícil que nos tuvimos que enfrentar en toda la historia del Estado de Israel. Desalojar a 7.500 colonos y los 23 asentamientos. No importa cuál era tu postura política, yo estaba a favor. No importa. Sacar a 7.500 personas de sus casas, que personalmente yo las conocía, y desalojar los asentamientos fue quizá lo más duro que tuvimos que hacer en toda la historia de nuestro humilde Estado. Y con eso y todo nos retiramos unilateralmente y sin acuerdo. Y yo recuerdo qué decían los opositores. Los opositores decían, nos vamos a ir y nos van a bombardear. Y efectivamente nos fuimos y nos bombardean. Si hago ahora una cronología del conflicto. El 25 de enero del 2006 hubo elecciones democráticas en la Franja de Gaza. Yo en ese momento era el director del departamento de habla hispana de Yad Vashem y recuerdo que teníamos un seminario latinoamericano, estábamos en el kibutz Lojamea Getaot y a la noche le digo, en una charla nocturna, no relacionada con el tema, hablando de las elecciones, le digo a los compañeros, no hay duda alguna que el Fatah va a ganar y jamás no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Nos despertamos al desayuno, jamás ganó las elecciones. De ahí en más, nunca más hubo elecciones. Pero desde ahí en adelante, el Hamas pasa a ser el líder y el gobernador de la Franja de Gaza. Inmediatamente comienza el bloqueo militar. Y aquí, por favor, también, por favor, atención. El bloqueo militar es israelí y egipcio. Entonces, antes de explicar qué significa el bloqueo israelí, quiero explicar qué significa el bloqueo egipcio. El Hamas es una sucursal de la hermandad musulmana. Hamas significa fervor, la palabra Hamas significa fervor. Y es una sucursal de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana está declarada por Egipto como una entidad terrorista e ilegal en Egipto. Y todos los líderes de la hermandad musulmana están presos en Egipto. Lo último en el mundo que quería Egipto era que Hamas sea el gobernador de la Franja de Gaza. Eso desde el punto de vista de Egipto. Desde el punto de vista nuestro, y esto tienen que saberlo y comprenderlo, el bloqueo militar israelí significaba poder tener un control ¿para qué? Para que el Hamas no se arme y no haga el arsenal que hoy tienen y que hoy lo podemos ver y que no lo pueden negar, que lo tienen y que lo consiguieron a pesar de todo. No era un bloqueo que no permitía entrar comida, entrar ropa, entrar todo lo que humanamente sea necesario, sino tener el control, poder controlar qué es lo que entra y no permitir que entre lo que no queremos que entre. Eso es todo. Y aquí comienza lo que nosotros lo vamos a llamar con el round o la vuelta, pero el round en el caso del box. El primer round fue en diciembre del 2008, cuando Ehud Barak era el primer ministro. Después tuvimos en el 2010, si ustedes recuerdan, la famosa flotilla turca con el barco Mármara, eso fue en el 2010. El segundo round de estas vueltas violentas de ataques masivos con misiles fue en noviembre del 2012, la operación Plomo Fundido. El tercer round fue en julio del 2014, lo que llamamos con el nombre de Tzuk Eitan. Y ahora estamos en la cuarta vuelta, o en el cuarto round, que lo estamos llamando Guardián de la Muralla. A propósito, ellos lo llamaron Saifat el-Quds, o sea, la espada de Jerusalén. Y si analizamos los dos nombres, la espada de Jerusalén versus defensores de la muralla o guardián de la muralla, quizás entendamos gran parte de esta diferencia. Entre ronda y ronda se creó una ecuación que decía tranquilidad por parte de ustedes va a ser tranquilidad por parte nuestra. O sea, tranquilidad por tranquilidad. Pero ¿qué fue lo que pasó en realidad entre vuelta y vuelta? Que entre cada vuelta y vuelta o entre cada round y round, jamás se fortalece. Hoy en día
estimamos que tienen 14.000 misiles. Ellos crecen en la cantidad de misiles y en el alcance de los misiles. Los misiles siguen siendo inexactos, enseguida voy a hablar, pero crecen en cantidad y crecen en el alcance. Ellos crecen en los túneles, tienen 3 tipos de túneles. Tienen túneles de ataque que entraban a Israel. Creemos, no estamos del todo seguros, pero que Israel ya detectó a la gran mayoría con tecnología que tenemos hoy, tecnología sísmica, y hemos destruido cerca de 57 túneles que entraban a Israel con la única intención de hacer atentados terroristas y matar a civiles y secuestrar a civiles y soldados. Creemos que la gran mayoría los hemos detectado, no podemos estar nunca al 100% seguros. Después están los túneles defensivos, lo que se llamó ahora el metro. El metro es el subterráneo inglés, o sea, una ciudad subterránea que también debería de ser una trampa en el caso de que haya una incursión terrestre para poder atacar a las fuerzas israelíes. Y lo tercero son túneles de contrabando. Ellos contrabandeaban con Egipto, porque Egipto también les tiene el bloqueo, con Daesh, que estaba en el desierto de Sinai, y con los beduinos del Sinai, que contrabandeaban desde el desierto de Sinai. Y desarrollaron toda una cantidad de armamentos, algunos tremendamente primitivos, pero muy, muy efectivos. Globos y barriletes incendiarios, por ejemplo. Y desarrollan nuevas armas estratégicas, drones suicidas, un mini submarino no tripulado equipados con torpedos. O sea, cosas no pequeñas, que todo esto han intentado utilizar ahora en esta vuelta. Vamos a los misiles y quiero que se comprenda, esto es muy importante que se comprendan. Los misiles no son una amenaza existencial para Israel. Repito, los misiles no son una amenaza existencial para Israel. El centro atómico de Irán es una amenaza existencial para Israel. Los misiles son una amenaza táctica, una amenaza moral y una amenaza psicológica, pero no es una amenaza existencial. Esto es importante que se comprenda. Y además, por supuesto, como ustedes saben, la cúpula de hierro, que se la tenemos que deber a Amir Pérez, derriba aproximadamente el 85% de los misiles. ¿Ok? Y también quiero que sepan, porque así es la cosa, que la fuerza en este conflicto entre Israel y Hamás es asimétrica. La fuerza la tiene Israel. Ellos no tienen ni aviones, ni helicópteros, ni ningún tipo de otra ofensiva seria que no sean los misiles. Pero nosotros hemos aprendido ya hace mucho los límites de la fuerza. O sea, no hay ningún problema en borrar la franja de Gaza militarmente. La fuerza la tenemos. Nadie se le ocurre en Israel una posibilidad de borrar del mapa y matar a 1.910.000 palestinos. Pero la fuerza la tenemos. Pero aprendimos ya hace mucho tiempo cuáles son los límites morales, porque como dije antes, también tenemos una superioridad moral y no solamente una superioridad militar de la fuerza. Dicho todo esto, vamos entonces a la pregunta, ¿por qué ahora? ¿Cuáles fueron los factores incendiarios? Y son muchos. Primero, si me permiten, voy a presentar una película muy cortita de 30 segundos que fue una de las muchas provocaciones la semana anterior a los eventos. Si me permiten, la voy a presentar. Simón, ¿me confirmas que se ve, por favor? Simón. ¿Está en pantalla? Ok, Mario, ok. Tardo Perfecto. porque el micrófono lo tengo apagado. No hay sonido, Mario. No importa. Ok. Entonces, fue indignante aceptar que en el tranvía de Jerusalén, un mocoso de 16 años
se pare delante de dos jóvenes religiosos y los cachetee. De ninguna manera voy a estar dispuesto a soportar que pase eso en la capital y encima lo suban al TikTok. Esa fue la primera provocación. Pero fue un complejo de provocaciones que era a diario, porque estamos en el Ramadán y después de la cena, 7:30 de la noche, se juntaban todos los jóvenes de Jerusalén en la puerta de Damasco y comenzaban los disturbios. La policía, intentando cuidar el orden, trajo una gran fuerza de policía que fue interpretado por ellos como una provocación. Y de repente vemos en la televisión de ellos que le pegan a los policías. No. Esto de ninguna manera estamos dispuestos y la policía usó fuerza. Y todo esto se genera, estas provocaciones. Toda la semana anterior hubo actos terroristas con muertos israelíes. El fallo de la Corte de Justicia del desalojo de la familia de Sheikh Jarrah. Es un edificio donde hay 30 departamentos comprados por judíos, que la gente que vivían ahí, los alquilinos, la gente que vivía ahí, no solamente que no pagaba el alquiler, sino que había hecho todo tipo de reconstrucciones dentro de los apartamentos sin autorizaciones, y la Corte de Justicia falla a favor del desalojo de estas familias. Les recuerdo, por favor, que es la misma Corte de Justicia que en muchas ocasiones ha desalojado asentamientos judíos. O sea, la Corte de Justicia, la alta Corte de Justicia de Israel, falla a favor del desalojo de la familia de Sheikh Jarrah. Y no es casual que haya empezado el conflicto hace 10 días en Yom Yerushalayim, cuando la gente festejaba el día de la reunificación de Jerusalén, 54 años de la guerra de los 6 días. Pero ninguno de estos es el factor determinante. El factor determinante es que Abu Mazen, el líder de Fatah, de la OLP, el continuador de Yasser Arafat, anula las elecciones en Judea y Samaria. Ahora, ¿por qué anula las elecciones? Porque le quedaba obvio que jamás las iba a ganar. Las elecciones eran el 21 de mayo y él avisa la anulación de las elecciones. Y eso es el factor determinante que lleva a Hamás a atacar a Israel. ¿Qué pretende Hamás? Pretende, obvio, presentarse ante los palestinos como su patrón protector y protector de Jerusalén en lugar de Abu Mazen y la autoridad palestina, que lo hubiese ganado por elecciones, y Abu Mazen las anula. ¿Y qué táctica criminal usan estos tipos? Los líderes del Hamás se escudan detrás de la población civil, a la que usan como carne de cañón en todas las ocasiones, y esconden y almacenan el arsenal en colegios, en mezquitas y en hospitales, sabiendo que Israel no los va a atacar. Entonces, comienza el conflicto, Saifat el-Quds, la espada de Jerusalén, versus el guardián de la muralla. Primero, Hamás emite un ultimato contra Israel, exigiendo retirar a la fuerza de Israel del monte, de la explanada del templo y la mezquita del Aqsa. La mezquita del Aqsa está en peligro. Hace 54 años que Jerusalén está en manos israelíes. Vengan a verlo. Manden a todos los periodistas argentinos que ustedes conozcan y latinoamericanos que lo vayan a ver y díganme qué peligro tiene la mezquita de El Aqsa. Cuando Israel permite libertad de culto y cuando la mezquita del Aqsa y la explanada está bajo dominio de los jordanos todavía hasta el día de hoy, de la Waqf. Tenemos que recordar, y es importantísimo que lo sepamos y que lo recordamos, que Hamás fue el agresor y que los ataques fueron intencionados contra la población civil. No hubo ningún ataque a un objetivo militar, lo que supuestamente podríamos decir un objetivo legítimo. Y se cruzó una línea roja de Israel, un casus belli, motivo de guerra, con el ataque de los 6 misiles a Jerusalén. Si tuviese oportunidad de dialogar con alguno de estos líderes del Hamás, le preguntaría cómo se explica
posicionarse como defensor de Jerusalén y disparar a Jerusalén. O sea, me encantaría saber la respuesta, qué justificación se puede dar ser el defensor de Jerusalén y a la par disparar a Jerusalén. Y por supuesto el ataque al centro de Israel, donde todo el centro de Israel fue atacado: Tel Aviv, Rishon LeZion, Bat Yam, Jolón, Petah Tikva, Beersheba, Ashdod, Ashkelon, todo el centro de Israel fue atacado. Por lo tanto, la guerra es una guerra totalmente justificada. Israel tiene el derecho, por no decir la obligación, de defenderse y defender a sus ciudadanos. Ningún país soberano podría tolerar ser atacados a plena luz con misiles. Yo les pido a ustedes que cierren los ojos. Imagínense ustedes un misil alrededor del obelisco a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche. Mi ciudad, Ashkelon, ha sido atacada con 900 misiles. 71 impactaron en la ciudad. Y ahora, si me permiten, voy a volver el PowerPoint porque quiero mostrar unas fotos tomadas desde el balcón de mi casa. No tomadas desde el balcón de mi casa. Lo único, dime si se ven. ¿Se ven? Perfecto. Acá tenemos a Ismael Haniyeh, el líder del Hamas, que se encuentra en Qatar. Pregúntenle ustedes cómo se atreve el tipo en un conflicto así no estar presente, ¿no es cierto? Y este es el famoso Muhammad Deif, que Israel lo sigue buscando hasta el momento sin éxito. Y esta caricatura quizá lo refleje mejor que ninguna otra, lo que verdaderamente está pasando. ¿Okay? Las caricaturas del arte a veces lo sabe expresar mejor que con las palabras. ¿Okay? Y quiero contarles un poquito sobre mi experiencia personal. Yo vivo en Ashkelon, la ciudad que fue más castigada en este round, con mi señora, mis hijos. Mi hijo vive a 500 metros de mi casa, con mis 2 nietos, Meital y Jonathan, y mi hija vive en Nativa Sará, que es el moshav pegadito a la Franja de Gaza. El moshav limita con la muralla de la Franja de Gaza, con mi nieto Rehem. Cayeron los 3 primeros días decenas de misiles todos los días. Mis nietos tuvieron que dormir en el cuarto de seguridad. La segunda noche tuvimos un casamiento de unos amigos y un compromiso que tuvimos que ir en Rishon LeZion. Una pareja que ya había anulado el casamiento por la pandemia 2 veces, de mientras ya tuvieron una hija, pero insisten en hacer el casamiento y lo ponen en, ¿qué le vamos a hacer? Con mucha mala suerte, la tercera noche de estos eventos. En Ashkelon, a las 2 de la tarde se les avisa que no pueden hacer un evento de casamiento en Ashkelon, y un amigo les ofrece una casa con un patio muy grande en Rishon LeZion. De los 400 invitados se reducen a 40. Nosotros fuimos parte de esos elegidos. Y Marta y yo nos alegramos de alejarnos por una noche de los misiles. Y llegamos a Rishon LeZion, la noche en que atacaron Tel Aviv y Rishon LeZion. Fue una lluvia de misiles increíble. Que 4 o 5 veces antes de la boda tuvimos que correr al cuarto de seguridad. Ahora, el cuarto de seguridad en una casa para una familia, no eran para 40 personas. Y teníamos que ir corriendo. Bueno, pasaban 10, 15 minutos, podíamos salir, volvíamos. Yo me agarro la pita para mojar el hummus, segunda vuelta y así, 3, 4 vueltas. Después de 3, 4 vueltas y 2 horas más tarde de lo previsto, llegó el rabino, porque estaba en otro casamiento, que también estuvieron en los cuartos de seguridad. Se hizo la boda y mis hijos me llaman, papá, volvete, y nos tuvimos que volver. La foto que están viendo acá está tomada desde el balcón de mi casa. El edificio de abajo de azul que está acá es la biblioteca pública de la ciudad, y el edificio rojo arriba que están viendo acá, el edificio rojo que están viendo acá es el edificio antiguo, pero sigue siendo parte del hospital de Ashkelon, y aquí está la primera caída. Repito, este es el hospital y aquí ven ustedes la caída. Esto es aproximadamente 500 metros desde el balcón de mi casa. Esto es el mismo hospital, pero el nuevo hospital. Este es el nuevo hospital que se acaba de construir, y aquí ustedes ven la caída. Esto es ya a 300 metros de mi casa. Yo vivo de este lado de la avenida.
Yo vivo al frente al hospital. Todo esto es tomado desde mi casa. No son fotos que yo estoy trayendo ahora de la televisión o de la prensa, son tomadas desde mi casa. El cuarto día, mi señora decide dejar Ashkelon por los nietos. Nosotros tenemos cuartos de seguridad en la casa. Con un paréntesis explico, desde el año 90 en Israel se obliga que todos los edificios nuevos y las casas nuevas tengan un cuarto de seguridad, que es el cuarto de donde yo les estoy hablando, es mi oficina. Es un cuarto común y corriente dentro de cada casa que tiene paredes de cemento armado, puerta de hierro y ventana de hierro. Yo lo uso como oficina, mi hijo lo usa como cuarto de guardarropa. Cada uno hace lo que quiere en el cuarto, pero es el cuarto de emergencia. Entonces, teniendo un cuarto de seguridad, yo no tenía motivo de dejar la ciudad como no lo hice las veces pasadas. Pero el motivo eran los nietos, que verdaderamente ya estaban tercera noche durmiendo en el cuarto de seguridad. Y esta es la próxima foto tomada desde el balcón de mi casa. Esto que ustedes ven aquí es el parque donde yo bajo con mis nietos a jugar todos los días. Aquí están, pueden ver que hay pasto y todo tipo de columpios y todo este tipo de cosas. Y este edificio es un edificio que está en construcción, pero hace muchos años que está dejado. Y este es el edificio frente a mi casa. Estoy hablando acá 50 metros. Y cayó entre los dos edificios, entre este edificio que está en construcción y el edificio blanco que ustedes están viendo ahí, cayó uno de los misiles que fue todo nuestro edificio. Se estremeció, todas las ventanas se movieron, fue verdaderamente terrible. Pero además de este impacto en la ciudad, fíjense el segundo impacto. Y fíjense el tercer impacto. Y fíjense el cuarto impacto. Y fíjense el quinto impacto. O sea que impactaron a la par 5 misiles adentro de la ciudad. Todo esto tomado desde el balcón de mi casa. Y de aquí en más, nosotros nos fuimos a la casa de mi hermana en Rosh Pina, donde anteayer volvimos a Ashkelon. Esto es a nivel personal. Aquí tenemos desde el edificio de mi hijo. Mi hijo vive en el edificio que está tomando la foto, antes de que él también se vaya. Y aquí cayó otro misil. Ven que la valla de hierro voló. Y este que está aquí, este es la van de trabajo de mi hijo. ¿Ok? Con eso yo dejo el PowerPoint para que vean a nivel personal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos israelíes? El primer objetivo es debilitar a Hamas. Y el segundo objetivo es devolver la disuasión. Ahora, quiero explicar el término disuasión. La disuasión es una estrategia que intenta hacer desistir a un adversario de iniciar una acción o llevar a cabo algo que el otro Estado no lo desea. La disuasión comienza con la época de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y los Estados Unidos. El objetivo israelí verdaderamente es forzar a Hamas a pagar un alto precio y que comprendan que no les conviene. A plazo medio, la idea es forjar a Hamas a pedir un cese de fuego, lo que de facto está pasando, a través de los mediadores, sean quien sea, Egipto, Qatar, Naciones Unidas o Estados Unidos. El modelo de referencia israelí es es Hezbollah en la guerra del Líbano del 2006. Cuando terminó la guerra del Líbano en el 2006, Nasrallah hizo una declaración que verdaderamente nos sorprendió y lo dijo lo siguiente: si hubiese sabido el precio que tuvimos que pagar, probablemente no hubiese comenzado esta operación. Y de facto, desde 2006 hasta ahora, tenemos tranquilidad con el Líbano. O sea, a largo plazo, 14 años. Esto es lo que se quiere llegar. Dudemos de que ellos digan una cosa así, pero sin lugar a duda que lo sientan una cosa así. Entonces, ¿cuál es la estrategia militar? No permitir ningún logro del Hamas, ni en tierra, ni en aire, ni mar. No hacer una incursión terrestre, porque aprendimos el precio que se paga. En la anterior pagamos 51 soldados muertos en Gaza, sino desde el aire. No hay ningún objetivo que no podamos cumplir atacando desde el aire sin poner en peligro las fuerzas aéreas.
destrucción de toda la infraestructura militar, lo que llamamos el metro, las fábricas, los almacenes de misiles, la destrucción de toda la infraestructura del gobierno, las oficinas, los bancos, etcétera. Estamos buscando a todos los cabecillas y la destrucción de las casas de los líderes que cuando se despiertan entiendan que no tienen a dónde volver. Yo no voy a entrar en estos momentos al tema interno de los árabes israelíes y las ciudades mixtas. Si me lo preguntan, lo voy a contestar porque es un tema complejo y quizás sea este el mayor logro del Hamas, el que jamás haya logrado que también los árabes israelíes y los árabes de Judea y Samaria y el Líbano, que enseguida voy a contar, los palestinos en Líbano participen, porque es algo muy complejo, pero si hay preguntas, lo voy a contestar. ¿Cuál fue la reacción del mundo ante estos eventos? Tomen en cuenta, por ejemplo, que la Liga Árabe no se pronunció, que los 4 países del Acuerdo de Abraham no se pronunciaron: Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Hezbollah no se pronunció, pero permitió, cerrando el ojo o guiñando un ojo, que los palestinos disparen lo que nosotros llamamos disparos simbólicos de solidaridad, pero ya 3 veces. Hoy dispararon a Haifa. La primera fueron al mar. La segunda fue al norte, al norte, al norte. Pero hoy dispararon 4 misiles a Haifa y Acco. Ya dejó de ser un disparo simbólico. Siria en su momento mandó un dron destripulado que fue derribado por Israel. Digamos que también un acto de solidaridad. Estados Unidos avaló a Israel, deteniendo 3 decisiones anti-israelíes en las Naciones Unidas. Joe Biden habló ya por 4ª vez con Netanyahu, ya esta vez le pidió, por no decir exigió, de que esta noche terminen los combates. La pregunta es: ¿esta noche de quién? Entonces, digamos, esta noche de los Estados Unidos, o sea, mañana a las 6 de la mañana. Recordando que Joe Biden tiene una posición interna del Partido Radical, dentro del Partido Demócrata, con 2 miembros palestinos dentro de su propio gobierno. Hubo protestas y manifestaciones en Europa, pero también hubo muchos apoyos. Por ejemplo, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Rumania, República Checa, Albania, Bosnia, Georgia, Armenia. También Canadá, Australia y la India. Varios países latinoamericanos: Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras. Y debo decirlo, no puedo no decirlo, que hubo indignación en Israel ante la posición del canciller argentino. Especialmente cuando aún se encontraba en la Argentina la delegación de Hadassah, tratando de ayudar a la Argentina a salir de la pandemia. En estos momentos hay 3 o 4 iniciativas de mediación. Egipto es el gran mediador, Estados Unidos, por supuesto, las Naciones Unidas, que Israel no tiene interés que sea un mediador, y Francia, que menos tenemos interés que sea mediador. Las condiciones que Israel quiere para el cese del fuego es que tenemos varias posibilidades. La primera posibilidad es que uno de los 2 dejen de disparar y el otro respondan similarmente sin acuerdo, que aparentemente es lo que va a pasar, o sea, un cese de fuego sin acuerdo. La segunda posibilidad es que haya un acuerdo entre Hamas e Israel. No lo vemos factible en estos momentos. Y lo tercero, que es lo que Israel quiere, que haya un acuerdo internacional que asegure el desarme del Hamas y la tranquilidad para ambos lados a largo plazo. Para terminar, y a pesar de que es temprano, pero yo creo que ya podemos hacer un balance de los logros y los fracasos. El conflicto palestino no se va a solucionar por la fuerza. Hay que buscar otra forma de solucionarlo. En este conflicto no hay vencidos ni vencedores. Hay solo víctimas, y no me refiero a los cabecillas del Hamas. En lo que a ellos se refiere, su sangre está en sus manos. Me refiero a la población civil que sufre en la Franja de Gaza y a la población israelí. Ninguno de los 2 lados va a levantar bandera blanca
y tampoco va a haber, o por lo menos esperemos que no haya en estas últimas horas, una foto de la victoria. Hamás tiene muchos logros. Primero, el hecho de que tomaron la iniciativa. Siempre que tiene la iniciativa, tiene un logro. Lo más importante es el posicionamiento como líder de todos los palestinos. Y el hecho de que hayan logrado involucrar, como dijimos, a todos los árabes dentro de Israel. Pero tiene también grandes fracasos. El primer fracaso es que el mundo lo ve hoy, y el mundo acuerdo y democrático lo entiende en la ecuación. Hamás es una organización terrorista. Lo segundo, la destrucción de la Franja de Gaza. Volvieron 10 años para atrás. Le va a tomar 10 años poder volver a reconstruir lo que Israel les tiró abajo. Además de tener 150 líderes muertos del Hamás y el Yihad Islámico, a pesar de que hay 30.000 más todavía. Los logros de Israel. Desde el momento que Israel fue comenzada a ser disparada por misiles, ya en la época de la guerra del Golfo, si ustedes recuerdan, con Hussein, ¿ok? Ya hace 30 años, por primera vez verdaderamente la defensa de la retaguardia está en su cima. Verdaderamente Israel sabe hoy defender a la retaguardia. La fortaleza civil. Ustedes no saben con qué rapidez en minutos llega la policía, los bomberos, la fuerza militar, y cómo están coordinados y cada uno sabe, y por supuesto las autoridades locales, y cómo en minutos se solucionan la gran mayoría de problemas. Se ha demostrado sin lugar a duda, y esto es un gran mensaje para todos, tanto para Siria como para Líbano, como para Irán, la superioridad de la inteligencia israelí. El servicio de inteligencia israelí sabe exactamente dónde están y qué es lo que hacen. No es casual que hayamos destruido 130 kilómetros de esa ciudad subterránea. Y hemos bloqueado todo el arsenal estratégico, tanto en tierra como en aire, como en el mar. ¿Cuáles son los fracasos de Israel? Que se perdió la disuasión, que esperemos que el resultado de todo lo que pasó sea el retorno de la disuasión y no una vuelta más. El gran fracaso es no haber podido parar los misiles hasta el último día, hasta hoy. Siguen todavía con la capacidad de disparar los misiles y de que no logramos atrapar a Muhammad Deif, el cual por séptima vez salió vivo y coleante de 2 intentos israelíes de matarlo. Por último, amigos argentinos, muchos me desean la paz. La paz en estos momentos es una palabra que nos queda grande en el Medio Oriente. Nos conformamos con 3, 4 o 7 años de tranquilidad. Lo que necesitamos en estos momentos, después de tener jóvenes niños con 20 años de traumas acumulados, es un liderazgo que tenga visión, que tenga una estrategia política que pueda cambiar el estatus de Gaza, por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Gracias, Simón. Yo terminé la presentación, 45 minutos como te prometí. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Y bueno, te propongo ahora que dialoguemos un poquito y te hago algunas preguntas, ¿ok? Mira, decidimos que vamos a comenzar un poco con las preguntas de tipo históricas, porque no todos nuestros oyentes conocen esa parte. Y te pregunto, ¿cómo decidió la ONU la partición en 1947? ¿Era por la cantidad de población árabe y judía que había en la región? ¿Por qué los árabes no aceptaron crear su propio Estado? ¿Por qué Jordania no terminó anexando Cisjordania como parte de su territorio? Te di los enunciados para que vos los contestes. Los límites se fijaron prácticamente, vamos a ir a los límites de lo que eran los límites del Estado judío en ese mapa, según donde había una población judía mayoritaria. Y donde había una población mayoritaria árabe, el Estado árabe. Fue muy difícil hacer un mapa, no sé exactamente cómo se hizo, pero eso era el criterio, donde había mayoritariamente judíos, una zona judía, donde había mayoritariamente árabes, el Estado árabe. Y se hizo un mapa complicado, difícil.
En la votación, como ustedes sabemos, grandes países latinoamericanos votaron a favor de la partición del Estado de Israel. Muchos países latinoamericanos, y así se dictaminó por 33 votos a favor, 10 abstenciones y 11 en contra. Jordania de facto anexó Judea y Samaria, se la llevó para ellos, de facto. Creo que contesté a todo. Ok. ¿Cuándo podemos decir que se creó el pueblo palestino como una entidad independiente, siendo que antes eran simplemente denominados árabes? Miren, esa es una pregunta importante, pero yo diría pasar un paso histórico. Ya no estamos en la época de Golda Meir, que decía no existe el pueblo palestino. De facto, Israel reconoció con los acuerdos de Oslo el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino. Y les recuerdo que Arafat, Yitzhak Rabin y Shimon Peres recibieron el Premio Nobel de la Paz por este hecho. Entonces Israel de facto reconoció. Y todo lo otro para mí es irrelevante. De la misma manera que ellos reconocieron el Estado de Israel. No sé si ustedes recuerdan el acto de la firma de recuerdo. Arafat levantó la mano. Yitzhak Rabin no levanta la mano. Y el presidente de los Estados Unidos le pone lo palmea, le dice, querido, vamos, hay que levantar la mano. Y lentamente Yitzhak Rabin levantó la mano y hubo el aprieto de manos. Yo no sé a quién le fue más difícil. Yitzhak Rabin nos enseñó que la paz se hace con el enemigo. Israel reconoció de facto el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino. Entonces, históricamente, yo creo personalmente que nosotros les enseñamos a ellos qué es la lucha por la independencia nacional y por la autodefinición como pueblo. Entonces, yo no sé y no importa en qué momento ellos definieron, existe, eso es innegable, no lo podemos negar, y de facto el Estado de Israel lo reconoce oficialmente. Entonces, de ahí en más, no hay más discusión. Está muy bien, está muy bien. Decime, Mario, ¿cómo fue ganando cada vez más peso Hamás en Gaza? O sea, actualmente, ¿están en el gobierno de Gaza por elecciones o es un gobierno de facto? Hubo elecciones, una sola vez, después nunca más. En el 2006, como mencioné antes, y después nunca más. Hubo un descontento muy grande con la OLP o el Fatah, como nosotros lo llamamos, especialmente por la corrupción. Me imagino que no les sorprenderá a ustedes en Argentina, que era un gobierno muy corrupto y había un descontento muy grande, mientras había un despifarro muy grande de los líderes de la OLP, del Fatah. Y estos se presentan como quienes van a cuidar los intereses de los palestinos y el bienestar de los palestinos. Y de facto ganaron las elecciones. O sea que están democráticamente. No tanto porque de ahí en más no hubo nunca más elecciones, pero sí surgieron de una elección democrática. Mario, ¿y cómo crees que fracasaron? ¿Por qué fracasaron todos los intentos de los acuerdos de paz? O sea, ¿por qué los palestinos nunca se declararon como un Estado, por ejemplo? Bueno, los palestinos nunca perdieron la oportunidad de perder la oportunidad. Sencillamente, nunca perdieron la oportunidad de perder la oportunidad. ¿Ok? Aquí viene la parte política. Yo me identifiqué, por lo tanto, no hay problema porque yo soy identificado en mi postura política. Personalmente pienso que la única solución al conflicto entre Israel y los palestinos es dos estados para dos pueblos, lo que Obama llamó Two-State Solution, un estado palestino a la par de un estado de Israel. Eso es una justicia parcial, no hay una justicia absoluta. Ellos no nos van a tirar al mar a nosotros y nosotros no los vamos a hacer desaparecer. Y a la larga vamos a tener que convivir con ellos. Y la única cosa que eso nos los puede asegurar, y eso es lo que el mundo acepta, cuando yo digo el mundo, me refiero a los Estados Unidos y a Europa, es la división en dos pueblos, dos estados para dos pueblos. Yo sigo teniendo fe en que esto va a pasar, no es este el momento, no es este el momento, pero algún día va a pasar. Y el día va a pasar cuando las madres palestinas y las madres israelíes le digan a nuestros gobernadores, basta de matar a nuestros hijos. Cuando ambas partes, las madres se levanten y griten, basta de matar a nuestros hijos, y por eso tengo una fe eterna siempre en la mujer,
vamos a poder llegar algún día en encontrar esta solución. Yo pienso estar vivo para verlo. Amén. Que así sea. Mario, ¿vos crees que hay posibilidades de que finalmente los palestinos convoquen a las elecciones y jamás quede gobernando Gaza y Cisjordania? ¿Y cuán grave sería eso para Israel? No nos queda lugar a duda que si Abu Mazen hubiese hecho las elecciones, la ganaba jamás, y era tremendamente grave para Israel. Es tremendamente grave para Israel. Es traer a la Franja de Gaza a Judea y Samaria. Es 100% tremendamente grave para Israel. Por otro lado, nosotros no podemos imponer a quien nosotros queremos o no queremos. Creo que todo lo que pasó nos dio un cachetazo muy grande para volver a empezar a coquetear con Abu Mazen, que nosotros lo dejamos de un lado ahí sin darle demasiada bolilla. Y llegó el momento en que Israel se despierte y empiece a tratar de mejorar las relaciones con la autoridad palestina y con Abu Mazen. Decime, Mario, ¿cómo se financia Hamas? ¿Por dónde? ¿Quién les provee los armamentos? ¿Cómo entran los misiles a Gaza? Porque Israel está controlando todos los accesos. ¿Vos creés que entran por la frontera con Egipto? ¿Que entra por mar? ¿Cómo lo ves? Bueno, esto no se trata de que yo pienso que sabemos. Primero, Okay. Qatar ingresa ya hace muchos años 20 millones de dólares. Todos los meses en dólares entra el representante de Qatar a la Franja de Gaza. Israel lo permite, que quede claro. Internamente hay mucha crítica al hecho de que Israel lo permita. Y con esos 20 millones de dólares, el 70% se pagan los gastos de los empleados del gobierno del Hamas, y el 30% lo usan para lo que no debería ser usado, para armarse. El que le da la tecnología es Irán. Irán es la gran amenaza de Israel en Irán, en Siria, en Líbano y en la Franja de Gaza. La fabricación es una fabricación interna. Hubo varios intentos de mandar vía barco a través del desierto de Sinai, porque dije que los túneles de contrabando son hacia el desierto del Sinai con los beduinos que viven ahí, con ISIS que estaban ahí. Pero la mayoría ha fracasado, y ustedes recordarán que ya hemos parado 2 o 3 barcos iraníes que venían con armamento para la Franja de Gaza. La gran mayoría es de fabricación interna, de fabricación local. El otro día, hablando con una radio judía de Córdoba, dijo el locutor que son algo así como una canita voladora, verdaderamente lo más primitivo del mundo. Y por lo tanto, como dije, no es una amenaza existencial. Pero si el 90% los para la cúpula de hierro y el 10% entra y tiraron 3.000, o sea que 300 impactaron en Israel, 70 en mi ciudad. Tenemos 13 muertos. Son 13 demasiado, no debería haber habido ninguno, y uno un niño de 5 años. Pero numéricamente, si lo analizamos numéricamente, es insignificante el daño que causa. Si cae sobre un coche, se paga y se compra uno nuevo. Si cae sobre un edificio, se arregla. La vida humana no se puede retornar. La gran mayoría es de fabricación interna. Insignificante, pero preocupante, ¿no? Sí, preocupante sin lugar a dudas. Eso, sí. Pero no es una amenaza estratégica. Eso es lo que quiero que quede claro. Pero sí, preocupante, por supuesto. Nosotros dejamos Ashkelon de facto. Mario, decime, ¿esta operación cómo repercute en la imagen de Hamas frente a los palestinos? ¿Mejora su imagen? ¿Fortalece las posibilidades políticas en futuras elecciones o lo perjudica? No, jamás salió acá como el líder, como el protector, jamás salió fortalecido en un 100%. Yo personalmente, y muchos lo opinan en Israel, pienso que si ellos hubiesen podido terminar este evento el segundo día, después de los 7 disparos a Jerusalén, ellos lo hubiesen hecho. Y ahí salían con todas las de ganar, si no hubiesen continuado. El Hamas salió totalmente fortificado dentro del mundo palestino. ¿Y por qué crees que los palestinos de Gaza votaron a Hamas? ¿A Israel no le convendría apoyar y fortalecer a la autoridad palestina para frenar, digamos, el avance de Hamas?
Sí, Israel le convendría, pero Israel no puede involucrarse, Israel no puede imponer. En todo momento que intentamos imponer, lo intentamos en el Líbano y lo intentamos en otros lados, Israel no puede imponer su voluntad. Eso sáquenselo de la cabeza de que Israel puede imponer su voluntad. Israel tiene que hacer todo lo posible por apoyar al gobierno del Hamas, de Fatah, y no apoyar al gobierno del Hamas. Pero no podemos imponer nuestra voluntad. Correcto. Decime, con respecto a la cobertura de los medios internacionales, ¿por qué crees que muchos medios importantes son muy críticos contra Israel y no así con Hamas? ¿Crees que habría que insistir con que el conflicto no es contra el pueblo palestino, sino contra Hamas? Y siempre tenemos un problema de esclarecimiento. Israel tiene una muy mala política de esclarecimiento y de prensa internacional. Quizás también llegó el día en que en esto haya un cambio y que tengamos mejores personas que sepan explicarlo en el mundo. Pero siempre también tenemos que recordar que la prensa es el arma del débil y acá el débil son los palestinos. Y cuando los palestinos muestran fotos de cadáveres, de niños, etcétera, 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 es muy difícil luchar contra esos ítems que presentan en forma vergonzosa los palestinos. Eso al margen de que Israel tiene que mejorar su sistema de esclarecimiento. Lo que no podemos tolerar es que mientan, es que se mienta descaradamente, es que digan que Israel ocupa la franja de Gaza, es que digan que Israel es el atacante, es que nos acusen de genocidas. Eso es lo que no se debe tolerar de ninguna manera y luchar a muerte contra ese tipo de declaraciones anti-israelíes y mentirosas. Con eso y todo, te quiero decir de que en Israel hay una visión de que en este conflicto específico todavía parte de la prensa estuvo moderada. No toda, pero parte de la prensa estuvo moderada. Mejor que en otras ocasiones, que la mayoría era anti-israelí. En estos momentos hubo algún cierto tipo de balance de varios de los medios importantes en el mundo. Igual convengamos que estos niños que aparecen masacrados no aparecen solos, o sea, son puestos por sus padres ahí adelante como un escudo y para mostrarle al mundo de que los israelíes matan a los chicos, ¿no? Pero Mira, bueno. Israel disparó contra un edificio donde estaban una reunión de los líderes del Hamas y la onda expansiva fue al otro edificio y murió una familia con 8 hijos. Es una tragedia. Nos duele en el corazón. No vistes a ningún israelí bailando y festejando la pena ajena. Pero ocurrió. Son los efectos colaterales de este tipo de eventos que no pueden ser quirúrgicos 100% sin consecuencias. Pero es una tragedia y lo sabemos reconocer y que no fue intencional, mientras que ellos intencionalmente disparan contra la población civil israelí. Y aquí está la gran diferencia. Mario, contanos un poquito para que todos nuestros oyentes lo sepan. ¿Qué recaudos toma Israel antes de atacar un blanco estratégico? ¿Cómo avisan previamente? Esto es importante para aclarar que Israel hace todo lo posible para que la menor cantidad de bajas civiles posibles haya. Vamos Contanos a hablar de cómo lo las hacen. torres. Israel tiró 5 torres. La torre que generó el conflicto fue la torre donde estaban también todos los periodistas de la AP, que Israel demostró y envió la prueba necesaria de que ahí también habían oficinas gubernamentales del Hamas. Cuando Israel decide tirar una torre abajo, se avisa, se tira panfletos, se avisa a la gente, se llama por teléfono y hay un primer disparo al techo del edificio 2 horas antes. Todos sabemos lo que significa y ellos saben lo que significa. Israel da 2 horas para evacuar el edificio. Israel hace todo lo posible para verificar de que no quede gente en el edificio y pasadas las 2 horas se dispara a las 4 esquinas del edificio, en la calle, para que no entre gente que no tiene que estar involucrada y después se dispara el edificio y lo derribamos. Tenemos la capacidad para derribar, como ustedes han visto por la televisión. Israel derribó 5 torres. Lo mismo ocurre cuando se dispara a un edificio. También cuando se dispara a la casa de uno de los comandantes. No queremos que en la casa esté la esposa y los hijos. Eso es población civil no involucrada que no deben ser afectados. Hacemos todo lo posible
No podemos llegar a un grado de un 100% y hay, como en este caso que acabo de contar, a veces, desgraciadamente, y sin que sea nuestra intención, también este tipo de cosas. Mario, ahora entrando un poquito en el campo político, ¿vos crees que si hubiera estado en el gobierno israelí otro partido político y no Netanyahu, la acción hubiera sido igual o probablemente hubieran tomado otro tipo de medidas? No, yo en este caso no se puede negar que la forma en que fue manejado el conflicto entre Bibi Netanyahu y Benny Gantz, que es la oposición también, ¿ok? El Cajón Labán, Benny Gantz, que es el ministro de Seguridad, que había sido el comandante en jefe de la Fuerza del Estado de Israel, creo que tiene muchos puntos a favor y muy poca crítica en la forma en que se manejó. En estos momentos comienza la crítica en la forma de cómo se sale. Tendríamos que aprovechar la oportunidad de que es un pedido de Joe Biden y de que Israel, tratando de quedar bien con los americanos y tener una muy buena excusa y justificación de que los americanos lo están pidiendo, podríamos terminar esto mañana a las 6 de la mañana. A su forma prepotente, Netanyahu avisó que esto va a continuar y que va a terminar el viernes al mediodía y no el jueves a la mañana. Y eso es prepotencia, que no va bien para Israel. Podríamos haber aprovechado la oportunidad y responder a un pedido americano. Y entonces hubiesen estado en deuda con nosotros y no ser prepotentes con el presidente de los Estados Unidos. Aquí comienza la crítica. Hasta este momento se manejó correctamente y debidamente el conflicto. Mario, y si Trump siguiera en el gobierno en Estados Unidos, ¿el apoyo norteamericano hubiera sido más fuerte? ¿Se hubieran animado a hacer estos Hezbollah? Porque, a ver, durante los años del gobierno de Trump jamás parecía estar más aplacado y más callado que nunca. No sé, no está en el gobierno, es hipotético y no sé contestarte. Hipotético y no lo sé contestar. Sin lugar a duda, Trump fue el sueño de todo persona de derecha del Estado de Israel. Hizo cosas muy buenas para Israel. La embajada de Estados Unidos a Jerusalén, quitar el apoyo a la UNRWA, etcétera, etcétera, etcétera. Hizo cosas muy buenas para Israel. En lo que a mí respecta, fue un castigo histórico de los Estados Unidos, pero no es asunto nuestro. Y ahora no ese es el gobierno, ahora es el gobierno de Joe Biden, el demócrata, y con ellos tenemos que seguir adelante. Joe Biden es un gran amigo de Israel. Tenemos que saberlo y no tenemos que perder la oportunidad de entrelazar buenas relaciones con los Estados Unidos, con el cual tenemos una situación de dependencia. ¿Vos crees que en los planes de Netanyahu está recuperar el control total de la Franja de Gaza o es un tema que está totalmente descartado? No, hay consenso de que no vamos a volver a entrar, un 100% de consenso de que no va a haber una incursión terrestre y no hay ninguna intención de volver a tomar, ocupar, liberar, llamarlo como quieras políticamente, la Franja de Gaza. Nunca más. Recuerden que hay 1.900.000 personas ahí viviendo. Sí, claro. Mario, a tu entender, ¿cuál sería el camino para lograr que exista un país palestino que conviva pacíficamente con Israel? ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea lejana, aunque vos ya manifestaste que quisieras estar vivo y verlo? Nosotros creemos en esa posibilidad. Cuando haya un Estado palestino, es la primera vez que van a tener algo para perder. Tiene que haber un Estado palestino con garantías internacionales. Probablemente sea un país desarmado. Qué suerte tendrán de no tener la necesidad de tener un ejército. Yo conozco solo uno en el mundo y es Costa Rica. De no tener que gastar su presupuesto en seguridad. Y yo les quiero decir y tener esa visión de que podríamos llegar a tener en el Medio Oriente un paraíso con lo que Israel podría aportar en high-tech, en tecnología, en turismo, en todos los campos que Israel podría otorgar y podríamos tener acá una idilia, podríamos tener. Esto no se va a hacer ahora, no es el momento. Y también cuando ocurra, que algún día quizás nos lo fuercen a hacer a ambos lados, vamos a tener que también de pasar un periodo separados.
hasta que crezca una generación que no conoció el odio. No de casualidad estuvimos 40 años en el desierto, hasta que crezca una generación que no conoció la esclavitud. Pasaron periodos separados, hasta que crezca esta generación que verdaderamente quiera vivir en paz y cooperar. Esto no es una cosa sencilla, pero sin lugar a duda es factible y va a pasar, y es la única solución. Todo lo otro ya lo probamos, especialmente la guerra. Todo lo otro ya lo probamos. Y si algún día se soluciona el conflicto con los palestinos, podrá solucionarse el conflicto con la gran parte de los países árabes en el Medio Oriente. Ya hoy estamos en paz con 6 países: Egipto, Jordania y los 4 acuerdos de Abraham. Un gran logro. También, dicho se paso, un logro de Trump. Mario, hoy desde el Líbano cayeron algunos misiles. Decime, ¿quién es el que los tiró? ¿Hezbollah o es otro grupo? No, son grupos palestinos que están en un campo de refugiados alrededor de la ciudad de Tzor. Ahora, el dominio lo tiene Hezbollah. Y lo que dicen acá los expertos, no se hace absolutamente nada sin la autorización de Hezbollah. Y si alguien hace algo sin autorización de Hezbollah, es lo último que hacen. O sea, que nosotros entendemos que no fue Hezbollah, pero Hezbollah les guiñó el ojo y les permitió disparar. Y recuerden que es la tercera vez. Y que esta vez fue a Haifa. Así que podría haberse generado una escalada tremenda, que gracias a Dios Israel no entró en ella. Pero teníamos la justificación, que no la queremos. Entremos en un tema un poco escabroso, Mario. A ver, ¿qué nos podés contar con el tema de la revuelta de los grupos árabes israelíes y la agresión de grupos judíos israelíes a personas y comercios árabes? ¿Puede haber un fuerte conflicto interno entre judíos y árabes israelíes? Mira, durante años se mantuvo una convivencia pacífica en ciudades mixtas como Haifa, como Aco, Lod, Ramble, Yafo. Una utopía, una muralla contra el odio y la discriminación y la convivencia pacífica, un modelo ejemplar. Y podemos vivir juntos, árabes e israelíes. Esa muralla que se construyó en años se desvaneció en un día. Si bien es cierto que no fueron todos y que fueron una minoría, pero en Lod quemaron 10 sinagogas. Esto nunca ocurrió. La última que ocurrió fue en la noche de los cristales rotos, en Alemania y en Austria. Y se quemaron casas, se quemaron negocios, se quemaron coches. La gente está con miedo en la calle. La reacción de los nuestros no son menos bárbaros y fanáticos, pero en proporción, sin lugar a dudas, fueron ellos muchísimos más, a pesar de que nadie tiene que aceptar tampoco los nuestros, que no son menos fanáticos, y lincharon a un árabe inocente en Batián. Por tanto, la policía tiene que justiciar a todos por igual. Pero recordemos que al otro día, cuando esto termine, ¿qué pasó? No se escuchó lo último que hablaste, no tenías voz. ¿Podés repetir? ¿Me escuchas ahora? Ahora perfecto. ¿Desde qué momento no escuchaste? Cuando empezaste a la última parte, los últimos 2 minutos. Entonces, era un modelo ejemplar de convivencia, como estoy diciendo. Se construyó una muralla durante años contra el odio y la discriminación y se desvaneció en un día. Quemaron 10 sinagogas, quemaron negocios, quemaron casas y la gente está con miedo en la calle. La contrarreacción de los grupos fanáticos judíos, que no es menos grave. Y la policía tiene que atacar a ambos, a todos, por lo que pasó. Pero no podemos tolerar de ninguna manera que quemen sinagogas y que la gente esté con miedo en sus propias ciudades dentro de Israel. Y se desvaneció todo eso que durante tantos años hemos luchado juntos para esa convivencia pacífica y ejemplar. Pero tenemos que recordar que mañana, al otro día, cuando nos despertemos y esto termine, sigue siendo el médico que dio a luz a mi hijo, Ahmad Tibi, sigue siendo la enfermera que nos atiende en la Kupat Jolim, sigue siendo el mecánico que trabaja en el taller,
el mozo que nos sirve la comida y nuestro vecino. Y tenemos que volver a una convivencia. Es cierto que no fueron todos, fueron grupos fanáticos, fundamentalistas, pero ocurrió. Estaba aparentemente dentro, y cuando los escuchábamos con el odio que hablaban de Israel, yo no sé cuánto tiempo va a tomar volver a construir esta muralla de la convivencia. Mario, Hay una grieta tremenda que se creó y que no sé cómo va a terminar. Ya que mencionaste recién los fanáticos, tengo dos preguntas para hacerte para terminar. La primera es, ¿qué papel jugaron los Haredim en todo este tema? ¿Qué hicieron? No jugaron ningún papel en este tema. Ok. No tienen participación. Ok. Y la última es, ¿qué pasa con las elecciones en Israel? ¿Alguien tiene la posibilidad de formar gobierno o irán a una quinta elección? Si hay una quinta elección... Una semana antes de los eventos, el supuesto gobierno de cambio, el No Bibi, ya había presentado prácticamente una plataforma de gobierno con sus 18 ministros. A la cabeza iba a estar Bennett, Naftali Bennett. Bennett se retractó y salió del acuerdo, y en estos momentos Yair Lapid no tiene ninguna posibilidad de formar gobierno sin Naftali Bennett. O sea que el gobierno de cambio nacional, que nosotros apostamos por él, yo aposté por él, en estos momentos quedó sin posibilidades. Netanyahu, que es un mago, hay que reconocerlo que es un mago, que es un genio, le sigue ofreciendo a diversas personas, en estos momentos a Gideon Sa'ar, que se une al gobierno junto con Bennett. Esto podría pasar y de esa manera el Likud podría formar gobierno. Siendo opositor, tenemos que reconocer que la derecha ganó las elecciones. La derecha, no el Likud. Y si la derecha forma gobierno, o sea, es un gobierno legítimo que representa verdaderamente el resultado de las elecciones. Si llegase a formar. Probablemente tengamos que ir a una quinta elección. Ahora, decime, si nadie logra reunir los 61 votos que necesita, ¿cómo sigue la política israelí sin contar con un gobierno legitimado por las urnas? Iríamos a una quinta elección. Esa sería la única solución, y una quinta elección no asegura que se pueda formar tampoco gobierno después de una quinta elección, porque normalmente la gente no cambia su forma de pensar y su forma de votar. Bueno, Mario, solo me resta, en nombre de Amigos por Israel, de agradecerte tu participación con nosotros. La charla fue más que esclarecedora y respondiste, la verdad, que todo lo que te hemos preguntado, y hemos tratado de transmitir todas las preguntas que tuvimos. Bueno, sabes que el tiempo para nosotros es también importante y bueno, pero creo que quedó totalmente zanjado. Espero que después de termine todo el conflicto y que pase un tiempo, podamos volver a juntarnos para que nos des tu visión de cuál es el futuro de Israel y cuál es el futuro que nos espera a todos nosotros. Y ¿Me ojalá... permites una última palabra? Sí, por favor. Aose Shalom bin Bromav, uy Ase Shalom Aleinu, de Alcohol Israel. Amén, amén. Que tengamos paz y que podamos vivir en paz, aunque sea, como vos dijiste, por 4, 5, 6, 7 años, y que podamos fortalecernos y estar fuertes y defender nuestro querido Estado de Israel. Muchísimas gracias por tu participación, y si me permitís, quiero invitar a nuestros amigos para el próximo lunes, que también vamos a tener una charla desde Israel con Hannah Beris, una periodista y conferencista uruguaya israelí radicada en Israel desde el año 79. Hemos tenido también que cambiar el título de la conferencia porque ella iba a hablar sobre a 2 meses de pasadas las elecciones, pero esto ya, el tema quedó como viejo, y vamos a hablar de la situación política, económica y social en Israel y las repercusiones en la prensa internacional.
Así que recuerden que esta conferencia va a ser el lunes a las 5:30 de la tarde, hora argentina, porque Hanna no es tan valiente como Mario, que se bancó a la 1 de la mañana estar despierto para estar con nosotros. Que tengan un buen fin de semana, los despido a todos y los espero el lunes, que nos sigan acompañando y nosotros junto a ustedes. Un fuerte abrazo y que pasen un buen fin de semana. Gracias, Mario.